Hechos de los Apóstoles, versículo del 1 al 9. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo Cereté. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Que el Señor Todopoderoso añada bendición a su palabra. Antes, mis amados, de abordar este tema que vamos a tratar en esta noche, es muy importante ubicarnos en las circunstancias, considerar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el cual estos hechos se dan, en el cual esta escritura llega a nosotros. ¿Desde dónde? En primer lugar, vamos a considerar que el libro Hechos de los Apóstoles fue escrito por un hombre llamado Lucas. Eso nosotros no tenemos duda, y la tradición de la iglesia desde los primeros tiempos ha atribuido al doctor Lucas, a quien Pablo llama también como el médico en Colosenses 4:14, el médico amado, el doctor Lucas. ¿Quién era Lucas? Lucas fue un acompañante de Pablo en sus prisiones. Con toda seguridad que él le ayudaba en la casa en Roma, donde Pablo estaba preso. Hablando de la prisión de Pablo, Pablo era un preso, pero era considerado no como un preso por un delito grave para Roma. Era considerado como un preso político,
Y por esas circunstancias, mis amados, Pablo tenía ciertos privilegios en su prisión. Inclusive por las evidencias que encontramos en la Escritura, podemos deducir que Pablo estaba preso en una casa, lo que hoy llamaríamos casa por cárcel. Y ahí tenía muchos privilegios. Si usted hace un análisis de la situación que Pablo vivió, que era un preso privilegiado, tenía ciertos privilegios. Uno de ellos era que tenía personas a su servicio. Hubo muchos hermanos de recién convertidos en la fe que fueron y ayudaron a Pablo. Entre ellos está Lucas, quien fue uno de los últimos que lo acompañó cuando escribe a Timoteo. Segunda de Timoteo 4:11 dice que solamente Lucas es el que lo está acompañando en su prisión. Ese privilegio que tenía este autor de Hechos de los Apóstoles es similar al privilegio que tienen algunos presos en el día de hoy, que tienen, hoy tienen internet, tienen celular con WhatsApp, tienen televisión y en fin ciertas comodidades. Así estaba Pablo. La diferencia es que el WhatsApp de Pablo en su momento era el poder escribir cartas para pastorear las iglesias que habían sido fundadas en el comienzo de esta era cristiana, de la era de la gracia. Y el doctor Lucas escribió esta carta o este libro de Hechos de los Apóstoles desde la casa donde estaba Pablo detenido, prisionero en Roma. Yo les digo todas estas cosas porque es de significativa importancia comprender qué era lo que estaba pasando en ese momento para que nosotros hoy comprendamos. Debemos trasladarnos allá para que entendamos con claridad de qué nos está hablando la palabra de Dios. Y aprovecho esta oportunidad para decirles qué es lo que siempre debemos hacer con cada texto de la Escritura para evitar interpretaciones erróneas. Pero ante todo necesitamos la luz del Espíritu Santo. Amén. Entonces es bien claro que fue Lucas el que escribió esta carta desde la casa donde estaba Pablo en su prisión en Roma. Ahora bien, esta carta o este libro que escribe el apóstol o el evangelista Lucas, yo no sé si llamarlo apóstol y ahora más adelante les indicaré por qué, o evangelista, y usted va a comprender bien eso ahora que le indique. Este libro de Hechos de los Apóstoles va dirigido, al igual que el libro que conocemos o lo que conocemos como el Evangelio de Lucas, va dirigido específicamente a una persona de nombre Teófilo. Va dirigido a Teófilo. Ahora bien, pero ¿quién es Teófilo? ¿Quién fue Teófilo? Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Teófilo era un apodo, pero la palabra, este nombre, o sea un nombre o sea un apodo, en griego significa, escuche bien, el amigo de Dios. Así se puede traducir este nombre de Teófilo, significa el amigo de Dios. Lo cierto, mis amados, es que tendría que ser una persona muy importante, ese Teófilo. Yo me adhiero al pensamiento de que
era una persona del gobierno romano, de un cierto nivel de reputación en el gobierno romano. Probablemente era un oficial romano. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué lo digo? Porque Lucas lo llama como excelentísimo, o excelentísimo Teófilo. Y ese título solamente se le da a dignatarios de alto rango en Roma. Bien, ahora, ¿quién más era Teófilo? ¿Cuál fue el interés que tuvo Lucas para escribirle a Teófilo? Si bien, como les dije, era un hombre, probablemente un alto oficial de Roma, su nombre significa el amigo de Dios. También estoy entre los que creen que este Teófilo fue el abogado que Roma le asignó a Pablo para su defensa, porque en el derecho romano nadie puede ser juzgado si no tiene un abogado que lo defienda. Inclusive eso ha llegado hasta nuestros días. Nadie puede llegar ante un juicio y ser juzgado si no tiene un abogado, así como nosotros tenemos un abogado que se llama Jesús. Amén. Por eso se dice que Teófilo es amigo de Dios, porque él defendía a Pablo. Lo escribe Lucas hablando de Teófilo, Teófilo, defensor de Pablo. Esto que les estoy contando son solo evidencias que encontramos en la palabra de Dios, porque usted en la Biblia no va a encontrar esta expresión que les estoy contando. Ahora, respecto del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo quiero que preste atención a esto, hermano, porque es una postura, y este humilde servidor, como un estudioso o alguien que procura estudiar la Escritura, tengo una postura bien clara respecto de esto que le voy a decir. Si usted toma su Biblia y mira el Evangelio de Lucas, cómo comienza, y mira también el libro de Hechos de los Apóstoles, la manera como comienza, yo soy de la postura que no estoy de acuerdo con que el Evangelio de Lucas lleve ese nombre. No estoy hablándoles algo extraño, pero estoy ateniéndome a lo que dice la Escritura. El Evangelio de Lucas tiene un nombre que la misma Biblia le da a ese Evangelio de Lucas, y es lo que encontramos ahí. Si usted quiere, acompáñeme en el primer versículo del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, que dice, ¿cómo dice? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. Dice, en el primer tratado. Está escrito allí, escrito por el doctor Lucas, llamando a sus escritos, a su par de escritos, los está llamando de tratado. Entonces tendríamos que el Evangelio de Lucas no se llama Evangelio de Lucas de acuerdo con lo que dice la Biblia, sino se llama primer tratado de Lucas a Teófilo. Yo sé que esto es una postura bien difícil, pero yo quién soy para cambiar toda una tradición que viene en la iglesia por casi 2000 años. Pero si usted mira, allí está. Y yo me animo a decir esto, hermanos, porque nosotros, los que procuramos enseñar algo y edificar la iglesia, debemos ser valientes para defender la palabra de Dios, en el sentido de darla a conocer. Ella se defiende sola, pero en el sentido de darla a conocer tal cual ella está escrita.
Porque el trabajo del diablo, el trabajo del enemigo de Dios y enemigo de nosotros es cambiar a toda costa la Escritura, cambiar a toda costa lo que la palabra de Dios dice. Y yo en varias ocasiones les he expuesto algunos textos mediante el cual el diablo ha procurado torcer la palabra de Dios. Pero usted tiene allí una Biblia y puede verificar en este versículo 1 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles que le estoy hablando con claridad y con la verdad. En el primer tratado, está hablando que el primer tratado es lo que conocemos con el nombre de Evangelio según San Lucas. Por eso yo digo, no debería llamarse Evangelio según San Lucas, sino debería llamarse tratado, tal como lo dice la palabra de Dios. Podríamos de pronto decir que es una epístola. Entonces, mi postura es que hay dos epístolas que no las conocemos como epístolas. Sería la epístola de Lucas a Teófilo, primera epístola de Lucas a Teófilo, o primer tratado de Lucas escrito a Teófilo, y ese sería el Evangelio según San Lucas. Y Hechos de los Apóstoles se llamaría, no Hechos de los Apóstoles, se llamaría, no se llama de acuerdo con la Escritura, se llama segundo tratado de Lucas a Teófilo. Ay, amén. Usted está siguiéndome, ¿verdad? Y usted que está mirando su Escritura, su Biblia, está verificando que esto que le estoy exponiendo es tal cual como está escrito. Ahora bien, no vamos a detenernos más en todo este preámbulo, pero ya nosotros sabemos de dónde fue escrito Hechos de los Apóstoles, quién lo escribió y a quién. Ahora, es evidente, hermanos, que estos dos tratados escritos por el doctor Lucas, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, son una misma cosa. El uno es continuación del otro. Y el propósito por el cual estos dos escritos, valga la redundancia, fueron escritos, es para dar a conocer a alguien que no conoce, porque dice que él organizó, como dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Si usted me acompaña, vamos a recordar ese texto. Lucas 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Versículo 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti, oh excelentísimo Teófilo. Entonces, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles tiene un solo propósito: dar a conocer todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 1 de Hechos de los Apóstoles: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ese es el propósito. Ya viéndonos ubicados entonces, hermanos, vamos a procurar, y es mi oración para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine con este texto que hemos leído. Ahora sí vamos a adentrarnos a considerar la enseñanza
que el Señor tiene a través de su escritura para mí y para la iglesia Betania y para toda la persona que en alguna oportunidad tenga a bien escuchar o compartir toda esta enseñanza. Estos 9 versículos que leímos, mis hermanos, son como el comienzo de Hechos de los Apóstoles y el final del Evangelio de Lucas son muy similares. Ambos, el Evangelio termina con la ascensión del Señor. Y el libro de Hechos de los Apóstoles comienza con la ascensión del Señor. Es como si ambos libros se traslaparan, se empalmaran y el uno siguiera al otro. Ahora me recuerdo aquellas novelas de televisión que cuando termina un episodio, cuando comienza un episodio, hay un pedacito que dice abajo, dice escenas del capítulo anterior. ¿Recuerdan? Escenas del capítulo anterior. Así estamos encontrándonos con el libro de Hechos de los Apóstoles en su inicio. Y las escenas del capítulo anterior es la ascensión del Señor y el momento en el cual es llevado al cielo y ocultado en una nube. Pero antes y en ese preciso momento vamos a irnos al final del Evangelio, y eso es el último capítulo de Lucas, el capítulo 24, y el versículo del 50 al 53 nosotros encontramos el siguiente texto. Está hablando el doctor Lucas aquí de lo que él pudo recopilar en su diligente investigación para que llegara a nuestros oídos en el día de hoy. Versículo 50, y dice, y los sacó. Está hablando de Jesús. Después de Jesús haber resucitado, cuando él se encuentra con todos los discípulos nuevamente, en el momento de la crucifixión, todos fueron dispersados para que se cumpliera una profecía escrita en el Antiguo Testamento. Y luego de la resurrección, los discípulos volvieron a juntarse alrededor de Jesús, menos uno. Y de eso está hablando la palabra de Dios. Y los sacó fuera hasta, le dice algo ese nombre. Aleluya, hermano. Nosotros perdimos una oportunidad de dar un gloria a Dios bien fuerte. No es una casualidad que esta congregación tenga el nombre Betania. Aleluya. No es una casualidad. Si nosotros entendemos este evento de la Escritura, en donde se dan estas circunstancias, en donde ya nosotros miramos de dónde fue escrito Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Lucas. Ahora nos está hablando del lugar de donde se produjo la ascensión del Señor. Iglesia inteligente, yo digo que siempre nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra de Dios. Y si usted tiene la mente de Cristo, es una persona inteligente. Y que todo esto que estamos tratando de comprender en esta noche sea
con el propósito de edificar la iglesia. Porque una iglesia instruida en la palabra de Dios es una iglesia edificada. Un pueblo instruido en la palabra de Dios es un pueblo que jamás será destruido. Yo digo amén. Y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Así termina el Evangelio según San Lucas, hablando de la ascensión desde el lugar llamado Betania. Aleluya. Esa ascensión. Y hay otras palabras que están recogidas al inicio de Hechos de los Apóstoles. Y estando juntos, esto fue justo antes, por eso le digo que se traslapa como escenas del capítulo anterior, como algo que no se narró con mucha claridad al momento del finalizar el Evangelio. Lucas retoma esa escena y ahora la expone con más claridad y con más detalles. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo. Esa promesa del Espíritu Santo que había sido dada por Jesús, ahora se las está recordando. Y estoy hablándoles de Juan capítulo 14, donde Él prometió que enviaría al Espíritu Santo, al Consolador de verdad, que acompañaría siempre a la iglesia, y Él está aquí en ti y en mí. Nosotros hoy podemos comprobar el cumplimiento de esa promesa hecha por Jesús. El Espíritu Santo de Dios mora en usted. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. El Espíritu Santo de Dios tiene como morada todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Amén. Entonces es una grande alegría para nosotros. Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Lo oyeron allá en Juan capítulo 14. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y viene la ascensión. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este versículo 8 que ocupa nuestra atención, como les dije desde el principio, nos encontramos allí, mis amados, con dos palabras claves. Yo quiero ser lo más didáctico posible, o que hacerme entender de la manera más sencilla y más clara para nosotros entender, comprender a cabalidad, y que el Espíritu mismo de Dios nos ilumine para entender este versículo 8 de el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hay dos palabras claves en este versículo. Una de ellas es poder. Y recibiréis poder. Y la otra palabra clave que encontramos en este texto es testigo. Primero tenemos poder y luego tenemos testigo. Y recibiréis poder, pero dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si somos bien oidores o bien observadores de esta palabra, podemos entender que si el Espíritu Santo no llega, entonces tampoco será dado el poder. Y si no llega el poder, no podrá nadie ser testigo de Jesús. Me seréis testigos. Bien, ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando usa esta palabra poder? ¿A qué se está refiriendo Jesús cuando utiliza esta palabra poder? Y la manera más práctica para comprenderla, para ilustrar, tiene que ver con el desempeño de mi trabajo. Mi trabajo en asuntos inmobiliarios o asuntos notariales. Las personas llegan y se elabora un documento que decimos un poder, y decimos poder autenticado. Ese documento o ese papel que se llama poder contiene una autorización que una persona le da a otra para que esa otra realice actos o funciones que solamente puede realizar el que lo otorga. Por ejemplo, alguien va a vender una casa y él, para vender la casa, tiene que firmar una escritura. Pero si esa escritura solamente la puede firmar
el propietario de la casa, la persona que aparece registrada en los registros inmobiliarios, aparece registrada como único propietario de esa casa. Pero si la persona que es propietaria de la casa no está en el momento, en el sitio donde se va a firmar la escritura, esa persona delega a otro para que firme la escritura por él. Y eso se hace mediante un documento que se llama poder. Es una autorización para que alguien realice algo que yo no puedo realizar mientras yo no estoy presente. Ese es el sentido de la palabra poder en este texto de la Escritura. No es, como algunos enseñan, como si se tratara de un poder sobrenatural parecido a los poderes otorgados a los superhéroes que tienen capacidad de transformar y hacen como artes mágicas para hacer cosas. Mis amados hermanos, yo lo digo con mucho temor y temblor delante de Dios, porque mucho pueblo cristiano ha estado mal entendiendo esta palabra en este momento específico donde dice poder. El poder al que se refiere Jesús es un poder para que los que quedan aquí hagan las cosas que Él vino haciendo mientras Él no está presente físicamente aquí en la tierra. Aleluya. Yo escuché un aleluya y un gloria a Dios grande. Y yo lo voy a repetir. Este poder se refiere a una autorización especial que Jesús da a quien reciba el Espíritu Santo para que haga las cosas que Jesús hizo, para que continúe haciendo las cosas que Jesús hizo y enseñó, tal como dice la palabra de Dios ahí en Hechos 1:1. Todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Mire la palabra, Hechos 1:1. Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora los que han recibido el poder, o sea, usted y yo, Él comenzó, nosotros continuamos por la autorización que Él nos da cuando somos revestidos del Espíritu Santo. Si usted ha sido revestido del Espíritu Santo, y lo ha sido porque ha nacido de nuevo, entonces usted está autorizado por Jesús para continuar haciendo las cosas que Él comenzó a hacer. Aleluya. Gloria a Dios, a su nombre. La iglesia Betania está revestida de ese poder. La iglesia Betania está revestida de ese poder, de esa autorización dada por aquel que se levantó de la tumba, ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Usted tiene esa autorización. No es cualquier cosa, hermano. No es un poder mágico, como algunos piensan. No es un poder mágico que va a ocurrir algo y usted pone la mano así. Poder. De eso no vamos a hablar ahora, porque eso forma parte
de otras enseñanzas, de otras cosas que tenemos que aprender nosotros. El poder es una autorización, pero esa autorización, ¿para qué? ¿Para qué es esa autorización? Mismo versículo 8 lo dice: para que me seáis testigos. Te recibe esa investidura especial, esa autorización especial, ese poder especial de parte de Jesús. Y así como en el poder que les mencioné, que es un documento que alguien lo firma y lo sella el notario para dar fe de que es real. Aleluya. El sello de autenticidad de ese poder que usted recibe es lo que la palabra dice, el sello del Espíritu Santo con el que usted y yo hemos sido sellados. Esa es la autenticidad. Ese es el sello, no del notario, sino ahora el sello que el mismo Señor pone en su vida para decir: tú tienes un poder auténtico, autenticado, y el sello es el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es ese poder? Para que me seáis testigos en Jerusalén. ¿Pero testigos de qué? El doctor Lucas expone con claridad testigos de qué. Así como él investigó diligentemente todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Testigo. Cuando hablamos de testigo, podemos también entender que hay varias clases de testigos. Testigo no es diferente en la palabra de Dios. Algunas veces cuando se produce un accidente, yo estoy en mi casa y llegan la noticia del accidente, alguien me lo cuenta, y viene alguien y me pregunta a mí: ¿tú sabes cómo fue ese accidente? Y yo lo narro de acuerdo con lo que ya a mí me contaron, pero yo no soy testigo directo. En ese momento estoy siendo también ¿qué? Un falso testigo. De a oídas yo oía, pero no era testigo. Así pasa también en la iglesia. Hay mucha gente que dice ser testigo de Dios sin conocer de primera mano a Dios, sin conocer de primera mano estas ciertísimas cosas de que habla Lucas, porque no ha tenido como Moisés, que fue un testigo de primera mano. Lucas aprendió a ser testigo, pero él investigó diligentemente las cosas. Hay gente que habla de Dios sin conocer a Dios. Y eso es lo que encontramos en Job, capítulo 42, versículo 5, cuando Job dice: Señor, yo de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Job
era un hombre que adoraba y ofrecía sacrificios a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Tanto así que el mismo Señor, dice la Biblia, lo defendió delante de Satanás. ¿Hay alguien tan justo como Job? Pero era un hombre que apenas había oído hablar de Dios. Y después de esa experiencia de Job, pudo decir: ahora mis ojos te ven. Hay muchos falsos testigos. Y ahora que el hermano citaba que el poder es para sanar enfermos y para expulsar demonios, hay respuesta de la palabra de Dios para esa inquietud del hermano, porque la única manera de yo ser testigo de algo es conociéndolo de una fuente fidedigna, de una fuente confiable, de una fuente incorrupta, de una fuente que nunca diga mentira. Y la única fuente que no dice mentira, incorrupta y confiable, se llama la palabra de Dios revelada. Es allí donde yo puedo instruirme para yo ser realmente testigo de Dios. Si yo no conozco los hechos que narra lo que comenzó Jesús a hacer, lo que comenzó a enseñar, si no los conozco, que tengo que conocerlos es por la palabra, yo sería un falso testigo. Y cuando yo soy un falso testigo, hay un evento que se va a producir al final de los tiempos, que se llama el tribunal de Cristo, en donde cada uno recibirá galardón y será juzgado, pero no juzgado en el sentido de juicio, sino que a cada uno se le dará según haya sido su obra, conforme dice Apocalipsis. Y ahí, cuando se aparezca todo el mundo delante del Señor, y en mi vida yo expulsé muchos demonios a través de mi oración o de imposición de manos, hubo cientos de sanidades. Pero qué triste es cuando el Señor diga entonces, Mateo 7, del 21 al 23, nunca los conocí. Nunca los conocí. Entonces, hermanos, no es una evidencia clara, de que yo estoy haciendo la obra de Dios, el hecho de que eche fuera demonios o que ore por enfermos. Esos son dones. Son dones. ¿Cuántos saben que son dones? ¿Cuántos saben que esos son dones? La palabra dice: por los dones los conoceréis. Dice la palabra: por sus dones los conoceréis. No dice así la palabra. Dice: por los frutos. Y esa es la gran confusión. Pensamos que el cristiano es conocido por los dones. Es que es la Biblia misma. Pero será conocido por los frutos. Entonces, mis amados, si quiere, busque Mateo 7, del 21 al 23. Esta gente hacía la obra de Dios, pero no tenía la autorización de Dios para hacer su obra.
no tenía la autorización de Dios para hacer su obra. Y por eso, ese día final, cuando se enfrenta al Señor, les dice: no os conozco, no os conozco, porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace mi voluntad. Y mi voluntad, el último mandato que dio Jesús antes de ascender al cielo, es: me seréis testigos. Y para ser testigo tengo que procurar ser un testigo fiel de Jesús. Y hay testigo fiel. El ejemplo de testigo fiel en la palabra de Dios es el mismo Jesús. El testigo fiel de que habla Apocalipsis 1, del 5 al 9. Es el testigo fiel. Y si Él es el testigo fiel, o sea, el que conoce todas las cosas, es el único que puede enseñárnosla. ¿Y cómo nos las enseña Jesús? A través de su palabra. Pero solamente puedo ser un testigo autorizado cuando he sido revestido del poder de que habla Jesús allí. Y me seréis testigo cuando haya recibido, y recibiréis poder y me seréis testigo cuando, es la condición, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis amados hermanos, que esta palabra, que es una palabra para que su vida sea edificada, cotéjela allí con la palabra de Dios, todas estas citas que le he dado, sea como un bereo, recíbala, y que su vida sea iluminada con el poder, con la autorización real y autenticada del Espíritu Santo, el cual es el sello de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación. Y no nos dejemos engañar del enemigo, el cual procurará por sobre todos los medios cambiar la palabra de Dios para que ella no sea conocida. Y si no es conocida, seguiremos, o seguirá el que no la conozca, siendo falso testigo de Dios. Que el Señor Dios Todopoderoso añada bendición a esta palabra. Solo soy un sembrador.